Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Sonora. La Casa de las Ciencias Sociales les da la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes lo hacen a través de las redes sociales. Les invitamos a que se queden con nosotros y que, a lo largo de esta presentación puedan expresarnos sus comentarios, preguntas para los expositores en esta tarde. Esta grabación se quedará colgada en nuestras redes sociales para que la puedan consultar más adelante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta presentación del libro El desastre minero en el río Sonora, alcances de los estudios sociales. Para ello, doy la más cordial bienvenida a los comentaristas y, por supuesto, a los coordinadores de esta obra que esta tarde nos acompañan. Una bienvenida y un aplauso caluroso para Iván Restrepo, articulista semanal del diario La Jornada y director del suplemento mensual La Jornada Ecológica, que nos acompaña en esta tarde en el Colegio de Sonora. Bienvenido. También nos acompañan los coordinadores de la obra, Rolando Enrique Díaz Caravantes, profesor investigador del Colegio de Sonora, adscrito al Centro de Estudios en Salud y Sociedad. También, así es, un aplauso para él. También nos acompaña José Luis Moreno Vázquez, profesor investigador de aquí del Colegio de Sonora, adscrito al Centro de Estudios del Desarrollo. Antes de cederle la palabra al moderador, al doctor José Luis Moreno Vázquez, les recuerdo a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos ven a través de redes sociales que la obra está a la venta en nuestra mesa de publicaciones aquí en el auditorio a un precio de introducción de 150 pesos para quienes lo quieran adquirir y quienes quieran tener la posibilidad de obtener la firma de algunos autores y los coordinadores de esta obra, lo pueden adquirir. Y a quienes nos ven a través de redes sociales, nos puedes poner un comentario, sé que estás viendo la transmisión, que te interesa la compra de esta obra y les haremos llegar el enlace para que procedan a la compra del libro. Sin más preámbulos, en este momento le cedo la palabra al moderador, el doctor José Luis Moreno Vázquez. Adelante. Gracias, Nayeli. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de manera especial de Iván Restrepo, amigo del colegio desde hace muchos años y pionero en muchos frentes en la defensa del medio ambiente y quien nuevamente nos acompaña en la presentación de otro libro. Creador de instituciones académicas, diarios impresos, autor, coautor, editor y coordinador de libros, promotor y divulgador científico, entre otras cosas, Iván es hoy una de las referencias ineludibles para seguir el acontecer diario de los hechos relacionados con la preservación del entorno natural y humano. Asimismo, quiero agradecer la presencia de mi colega, el doctor Rolando Díaz, con quien he colaborado en proyectos de investigación, la publicación de artículos, en la dirección de tesis de posgrado y en esta ocasión en la coordinación del libro que hoy presentamos. La mecánica del evento será una presentación y comentarios del texto a cargo de Iván y posteriormente comentarios por parte de nosotros dos. Posteriormente abriremos un espacio para preguntas y comentarios del público y le recordamos a la gente que nos ve y escucha a través de Facebook Live que también nos puede enviar sus preguntas y comentarios. Leeré, antes de darle la palabra a Iván, un pequeño currículum. Iván es economista mexicano, investigador y profesor universitario en temas agrarios y del medio ambiente, fundador de la División de Estudios Superiores de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, fundador y director general del Centro de Ecología y Desarrollo, fundador y articulista semanal del diario La Jornada, director del suplemento La Jornada Ecológica, miembro fundador del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión Norteamericana para la Cooperación Ambiental, Premio Nacional de Economía 1970, Ciudadano del año 1990 de ProHábitat, Ciudadano Distinguido de la Ciudad de México 1994 y Premio Nacional de Periodismo Ambiental en 2008. Ha publicado diversos libros,
entre los que destacan los referidos a la estructura agraria y el desarrollo agrícola, los plaguicidas y su efecto en la salud y el ambiente, el agua y su contaminación, la contaminación en el Golfo y el Caribe de México, y la basura y composición en la Ciudad de México. Entonces, Iván, te damos la palabra. Ya. Bueno, me da mucho gusto estar en Sonora y les voy a confesar algo. Siempre que vengo a Sonora es para comentar tragedias. Bueno, no siempre, pero buena parte de mis visitas. Recuerdo en 61, que fue la primera vez que yo vine a Sonora, en Empalme me invitó un compañero de la escuela y vine en diciembre. Yo no sabía que hacía frío en Sonora, pero más frío me causó ver que la familia de mi amigo, mi compañero, se dedicaba a hacer tortas para los trabajadores migrantes que iban para Estados Unidos. Eso me impactó mucho porque oía hablar de los trabajadores agrícolas, pero no por qué migraban. Primer impacto. Segundo impacto, que tiene algo bueno y algo muy triste. El general Lázaro Cárdenas, que para mí sigue siendo el presidente más importante que ha dado México, el más importante, visitó la República Mexicana desde Baja California, vino por Sonora, fue bajando y terminó en Oaxaca. Eso fue en 1966. Tuve la fortuna, por don Fernando Benítez, el escritor, de acompañar parte de esa gira del general Cárdenas. Y me tocó algo impresionante. En la región de los Yaquis, bajo una palmera y unos árboles, el general escuchó las quejas de los yaquis. Y el que expresó sus quejas comenzó así más o menos. Lo recuerdo muy bien, pero no el texto completo que sí logró captar don Fernando Benítez en uno de sus libros, Los Indios de México. Porque el jefe yaqui comenzó a decirle: ¿te acuerdas, Tata, cuando nos diste la tierra? Y se quejaba. Ahora está en poder de grandes empresarios. ¿Te acuerdas, Tata, cuando nos diste el agua? Ahora ya no tenemos agua. Y se siguió. Y los que estábamos cerca del general vimos cómo se les escurrieron las lágrimas. Con eso digo todo. Otra experiencia no muy agradable. En los 80, a invitación del doctor Oscar Russo, comenzamos a estudiar plaguicidas en Sonora, en los distritos de Riego del Mayo y del Yaqui. Fue muy interesante porque colaboró espléndidamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué digo que fue una gran tragedia? Por esto, porque las personas que fueron entrevistadas para ese estudio y que participaron activamente eran mujeres yaquis. 20, si mal no recuerdo, habían amamantado a sus niños. Otro 20 no había amamantado a sus niños. ¿Qué encontramos? Todos los niños de las madres que participaron en esa encuesta nacían ya con residuos de plaguicidas en su organismo. Pero lo más triste es que las que amamantaban a sus niños le pasaban otros residuos en la leche materna. Esto lo supo un sonorense distinguido, Luis Donaldo Colosio, y cuando fue candidato recuerdo que me dijo: cuando yo sea, si llego a ser presidente, esto se va a terminar. Bueno, el asunto es que los plaguicidas siguen en Sonora, en Sinaloa,
y siguen afectando la salud, especialmente de las mujeres, sean locales o sean las esposas de los migrantes, de los jornaleros agrícolas. Regresé otra vez a Sonora por invitación de José Luis para presentar un libro que coordiné en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la época en que la presidía el doctor Jorge Carpizo, ex rector de nuestra máxima casa de estudios. Fue sobre agua, salud y derechos humanos. Parecería de que en ese momento no era importante. A 30 años de que se publicó ese libro, me doy cuenta que los colaboradores, entre los que estaba un joven José Luis, tenían razón. El agua sigue siendo el problema fundamental no solo de México, sino del mundo. Y lo peor, que el desencanto que les decía cuando trato estos temas al llegar a Sonora, no hemos resuelto el problema del agua. Se ha agravado pese a tantas promesas oficiales de que ahora sí el agua va a ser prioritaria, ahora sí el agua para los que más lo necesitan, ahora sí el agua va a ser pura, ahora sí las comunidades agrarias van a tener su agua y pueden abrir la llave y tomarla sin el peligro de que se enfermen. Y luego vengo ahora a presentar un libro que reúne uno de los desastres para los toxicólogos, es el desastre ambiental de la minería más grande que se ha dado en México, que ha ocurrido en México, y uno de los más importantes en la historia de la minería en América. Y me refiero, por supuesto, al desastre ocurrido en el río Sonora. He seguido durante los 10 años transcurridos desde este terrible desastre la forma como ha sido enfocado el problema tanto por las autoridades como por los investigadores. Y debo reconocer que la institución que mejor ha hecho su trabajo en este campo es el Colegio de Sonora. Conozco los trabajos que al respecto han hecho universitarios en Ciudad de México. Conozco los reportes de las autoridades ambientales federales y de salud. Y esos reportes han tenido un grave defecto. No le han dicho la verdad a la población. Han ocultado datos y no han cumplido con el deber constitucional de garantizar la salud a los afectados. Y, por supuesto, el colegio lo hace de una manera muy precisa. Ellos dicen que solo están haciendo una revisión de los temas sociales y no sé qué, pero cuando uno lee la obra se da cuenta de que no solo son los temas sociales. Hay ciertos temas que son básicos en el problema causado por este derrame y en general por la minería en Sonora. Uno de los descubrimientos, una tercera parte del territorio de Sonora está concesionado a mineras. Es uno de los estados con mayor porcentaje de concesiones a la minería. 2. La minería, y especialmente la causante del derrame tóxico, en vez de tener el gobierno, las instancias federales, concretamente la Comisión Nacional del Agua, un control estricto sobre sus aportes a esa minera, resulta que en los últimos 30 años más que duplicaron la cantidad de agua que le proporcionan a Cananea. ¿Quiénes son los perjudicados? Por supuesto, los vecinos a la minera y en general el Estado y también el país,
porque Sonora no es una isla, es parte fundamental de la República Mexicana. 3, uno pensaría que después de tantas promesas ha habido la atención adecuada a las personas que fueron víctimas y que siguen siendo víctimas del derrame en el río Sonora. No es así. El estudio es muy concreto sobre cómo todavía el año pasado 1,500 y pico de personas que fueron estudiadas en su organismo tenían metales pesados. Eso es una aberración que 9 años después de haber ocurrido el desastre no se haya puesto remedio a un problema que es fundamental porque, como bien saben seguramente la inmensa mayoría de los que están hoy aquí, los metales pesados, plomo, en fin, ¿para qué sigo con la lista terrible?, hacen daño a la salud. Y hacen daño especialmente a los niños. No ha habido solución al problema de salud pública a 10 años del derrame. Aunque el gobierno diga en una mañanera y en muchas mañaneras más de que hay un expediente y que sigue la denuncia en la Procuraduría Federal de la República o la Fiscalía y también en Sonora. El problema es que la salud no espera a soluciones de ese tipo porque es fácil atacar el problema porque se conoce además por los reportes del mismo gobierno. El otro tema fundamental relacionado con la salud y que lo exponen muy bien en el libro tiene que ver con la salud mental de los afectados. No es lo mismo que tú tengas un accidente en tu casa cuando se rompe una taza o un florero o derramas una comida y se puede limpiar. Pero no es igual cuando tú estás expuesto al estrés durante meses y años porque sabes que el agua que tienes en tu región no es buena, no la puedes beber. Cuando sabes que te van a surtir el agua con pipas, que no te puedes meter ya al río donde lo hacías antes, que el turismo no llega porque teme a la contaminación, en fin, eso crea en el organismo humano estrés, molestias físicas y mentales. Están estudiadas. En el libro precisamente se hace una buena relación de ese problema que debía de estar viendo el sector salud federal. Otro problema más, las indemnizaciones. Se habla mucho de las indemnizaciones, pero hay daños que ni con la mayor indemnización se pueden remediar. Aún así, las indemnizaciones no han sido lo justas, lo oportunas, ni lo generalizadas. Ha habido buenas y malas. Y otro aspecto interesante, que es donde uno encuentra esperanza cuando enfrenta la lectura de un libro como el del Colegio de Sonora, es darse cuenta de la organización de la gente. Este país, yo cada día me doy más cuenta, tal vez por mi edad, de que funciona fundamentalmente si la sociedad está organizada. En el caso del río Sonora, gracias a la organización de los afectados, el tema no ha pasado a segundo término. Sigue siendo un tema permanente. Y no quiero echarle flores a mi periódico, pero creo que la jornada no ha dejado, sobre todo este mes, en pasar casi un día sin que no mencione, y a veces en primera plana, el tema del derrame en el río Sonora y la urgencia que hay de remediar el problema y de hacer justicia económica, social, política, en fin, en todo sentido, tratar de resarcir el problema
el daño causado. A mí me agrada mucho venir al Colegio de Sonora, aunque sea para presentar un libro que yo llamaría un libro triste, porque habla de una tragedia. Pero a la vez me agrada mucho venir porque me encuentro con una academia activa que dice sus verdades, que le sirve no solo a los ciudadanos, porque para eso estamos los investigadores, no para servir a los funcionarios, sino para servir a la ciudadanía. Y me da mucho gusto ver que libros como este contribuyen a que la ciudadanía se sienta representada en quienes los investiga. Que si un ciudadano da un dato, sabe perfectamente que ese dato va a ser bien usado. Pero además, agregaría algo que es fundamental. Estudios como este es la mejor contribución que cualquier gobernante puede tener para solucionar un problema y para evitarse problemas futuros. En vez de ser una crítica, es una contribución a resolver problemas. Y para eso, los dineros que el Estado, sea el estatal, el federal, da a una institución de investigación, es la mejor inversión que puede hacer. Y en el caso del colegio, pues me agrada, me alegra ver que es un grupo comprometido social, justicieramente, con las grandes causas que tiene Sonora, y en este caso con las causas de los más desheredados, los que no tienen voz, que generalmente son los más perjudicados en el país. Y esa es la parte que me alegra de venir esta tarde al Colegio de Sonora, encontrarme con un grupo de investigadores jóvenes, ya no tan jóvenes, pero con una enorme vitalidad y que están haciendo su trabajo. También me agrada encontrarme dentro del grupo de investigadores del Colegio de Sonora y de estudiantes a un número muy numeroso de mujeres. Antes, por ejemplo, en mi escuela, solo teníamos una sola mujer. Una sola. Las bonitas, como decían en aquella época, estaban en la Escuela de Ciencias Biológicas, pero a economía no se metía ninguna. Hoy afortunadamente ha cambiado todo eso. Pero aquí en el colegio me he encontrado con una enorme cantidad de mujeres que están no solo en la docencia, sino en la investigación y en el estudio. Y eso es muy provechoso porque habla muy bien de la institución y sobre todo porque yo siempre he sostenido que los hogares y los países, las figuras más importantes, las que mueven todo, son las mujeres. En el caso del río Sonora, ya para terminar, si ustedes observan, han sido las mujeres las que han organizado la mayor parte de la lucha, la mayor parte de las soluciones a los problemas que enfrentaron por el derrame. Y es lógico, la mujer es la que acarrea el agua, es la que la sabe utilizar, es la que sabe lo que vale el agua y la que sabe los costos que tiene no tenerla a su disposición. Y en los centros de investigación, entre más damas haya, como en el Colegio de Sonora, mucho mejor. Finalizaría yo felicitando a José Luis, que ha tenido una enorme paciencia en brindarnos la oportunidad de sacar un suplemento especial en la jornada ecológica de este mes. Le decía hoy en la mañana, hasta ayer teníamos 78,000 consultas del suplemento. Y esperar
de que en el futuro otros estudios que estén haciendo en el Colegio de Sonora puedan servirnos como aliciente para la jornada ecológica. Finalmente, creo que se viene un sexenio en donde, por fortuna, vamos a tener a una mujer en la presidencia y además una investigadora. Yo espero, tengo confianza, pero siempre, bueno, en cada sexenio es que tengo confianza, pero cuando comienza a caminar y comienzo a ver cómo meten las patas los funcionarios, pues comienzo a desanimarme. Pero no creo que en el caso de la primera presidenta vayamos a tener una secretaria del Medio Ambiente tan tonta y tan desobligada como la actual. Y espero que no tengamos tampoco una directora o un director de la Comisión Nacional del Agua que cierre los ojos ante una tragedia como la que ha ocurrido en Sonora, en el río, debido a una empresa del segundo hombre más rico de este país y que, sin embargo, no entiende que hay que hacer justicia social y que los recursos que ha obtenido en su vida son recursos que provienen de la población y de los recursos naturales de este país. Muchas felicidades, José Luis Moreno. Gracias. Y también a Rolando por este espléndido trabajo que yo recomiendo ampliamente para su lectura por los aquí presentes. Y muchas gracias por invitarme esta tarde al colegio. Gracias a ti. Muchas gracias por tus palabras, Iván. Ahora le damos la palabra al doctor Rolando Díaz, uno de los coordinadores de la obra. Él es profesor investigador aquí en el colegio, en el Centro de Estudios de Salud y Sociedad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y un especialista del río Sonora. Adelante, Rolando. Muchas gracias. Agradezco a Iván Restrepo que haya venido a esta presentación y las palabras para el libro, por supuesto, pero también las palabras que alientan, y su misma personalidad es vital, ¿no? Y entonces, sí es muy provechoso, esperanzador escucharlo. Muchas gracias, gracias a José Luis, y también gracias a todos los autores que colaboraron en diferentes capítulos de este libro. La verdad es que han sido muy pacientes. Este proyecto comenzó hace 2 años, precisamente en una presentación, cuando se cumplieron los 8 años del derrame, y hubo diferentes presentaciones y dijimos, pues vamos a armar un libro. No sabía en qué me estaba metiendo, pero ya en este momento, digamos a los 2 años, ya digo, ay, mira, pues la verdad es que dio muy buen resultado, ¿no? Es el estar, amalgamarnos y ir colaborando juntos para tener este producto. Pues a todos los autores, muchas gracias. Ahorita el doctor José Luis Moreno va a abundar más sobre esta cuestión. Yo quiero proponerles, para entender lo que está pasando en el río Sonora, les propongo un ejercicio de 3 miradas. La primera es una mirada sincrónica a través de estos 10 años de ocurrido el desastre minero del 2014, que es la que revela este libro. Un desastre se define como una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad que implica pérdidas e impactos que exceden la capacidad de la comunidad afectada para hacer frente con sus propios recursos. Partiendo de esta definición, para los estudiosos del caso del río Sonora, el derrame de 2014 puede considerarse un desastre debido a las pérdidas económicas, ambientales, culturales y, por supuesto, de salud. Sobre esto abunda nuestro libro, ¿no? Por otro lado, dada la limitada e ineficaz atención de este primer desastre por parte de las dependencias gubernamentales, podemos concluir sin dudar que en el caso del río Sonora hubo un segundo desastre, el desastre institucional. Nos atrevemos a realizar esta aseveración partiendo de que en este caso
se identifica una incapacidad gubernamental grave que no pudo o no quiso hacer frente a lo que fue llamado el peor desastre ambiental de la industria minera del país. Una inequitativa y conflictiva indemnización, una limitada, casi nula atención a la salud, un menosprecio informativo hacia las poblaciones, incumplimiento en lo planeado como las plantas potabilizadoras y una justicia que no ha llegado, son evidencia de la incapacidad institucional ante un desastre de esta magnitud. Entonces, podemos hablar de un doble desastre. Lamentablemente, lo que pudo ser un ejemplo de gestión y justicia socioambiental se ha convertido en una serie de menosprecios a la población. Una falla que resulta especialmente inaudita para este tipo de situaciones es la ausencia de integración de un equipo de científicos de la salud que haya monitoreado y analizado la evolución de los pobladores en todos estos años. Fuera de los primeros estudios realizados por COFEPRIS en 2014 y los análisis realizados por SENAPRES en 2022, no se encontró algún estudio epidemiológico sobre la salud de los pobladores. Por la importancia del tema, resulta hasta ominosa esta ausencia. Peor aún, la falta de atención eficaz a la salud es inexplicable. La segunda que les propongo es una mirada geográfica hacia la cuenca. Sobre la cuenca, el ambiente y sus habitantes, se cierne una nueva amenaza de origen minero, la cual se ha ido acumulando a la par de estos 10 años en que ocurrió el desastre. Estoy hablando de la nueva presa de Jales, que ya no es tan nueva, que son los desechos de los procesos mineros. Por increíble que parezca, y resulta hasta paradójico, esta nueva presa de Jales comenzó a funcionar casi al mismo tiempo de ocurrido el desastre. Honestamente, me pregunto en qué estaba pensando la Semarnat cuando autorizó la obra. Un grupo de colegas estamos estudiando su crecimiento y en un análisis de percepción remota con imágenes satelitales de Sentinel, calculamos que de 2015 a 2023 ha llegado a tener una superficie de 700 hectáreas. El mapa de esta superficie la pueden encontrar en la página del Observatorio Río Sonora. En unos recientes cálculos en que aplicamos modelos de elevación digital para obtener el volumen, los primeros resultados que a mayo del año pasado, la presa de Jales ya tenía un volumen de 310 millones de metros cúbicos. Para dimensionar este volumen, basta decir que esto es más del doble de la capacidad de almacenamiento de la presa del Molinito, que es de 130, y mayor que el almacenamiento de la presa Abelardo Lara Rodríguez, que es de 250. En pocas palabras, esta nueva presa de Jales, hoy por hoy, es el cuerpo de agua más grande de la cuenca del río Sonora. Estamos hablando de una presa de aguas de desecho. Si calculamos la operación de estos 8 años, se tiene el dato de que la presa de Jales ha crecido a una razón de 40 millones de metros cúbicos por año, lo cual es mayor al agua que trae la ciudad de Hermosillo para el acueducto Independencia. ¿De dónde viene esta agua? Para responder a esta pregunta, les invito a leer el libro Acaparamiento y deterioro del agua en el noroeste de México, el caso de la mina de Cananea, 1899-2020. Autoría del doctor José Luis Moreno, aquí presente, en el cual expone magistralmente el proceso de acaparamiento de agua en los acuíferos que rodean a la mina, como el Bacanuchi y el Bacuachi. El otro cálculo que francamente a mí me produce temor es que esta presa de Jales, cuando llegue al área inundable para la cual esté diseñada su compuerta, tendrá alrededor de 1.300 millones de metros cúbicos, es decir, 10 veces más grande que el Molinito. Este dato es escalofriante. Ante una eventualidad como la de Brasil en 2019, no habrá presa del Molinito que sirva de contención para la ciudad de Hermosillo, como ocurrió en 2014. Por eso digo, honestamente, no sé en qué estaba pensando la Semarnat cuando autorizó esta presa de desechos mineros.
que además fue por medio de informe preventivo, lo cual es más laxo que un manifiesto de impacto ambiental. Quienes han respondido ante este gigante han sido los comités de cuenca del río Sonora. En particular, en este caso específico de la presa de Jales, la gente de Bacanuchi, que ni siquiera fueron informados de esta obra y que por medio de un amparo que después de años de tenaz lucha ganaron. Sin embargo, las autoridades le han dado largas. Así, en términos geográficos, el amparo legal contra esta peligrosa obra al que han recurrido las personas de Bacanuchi, en realidad es un amparo también para los habitantes de la ciudad de Hermosillo, pues busca proteger a toda la cuenca. La tercera y más importante mirada que les propongo es la mirada social. Como establecemos en el libro, la respuesta social más organizada y eficaz contra la injusticia socioambiental y el olvido lo han tenido los comités de cuenca del río Sonora. En el libro identificamos estos comités como los impulsores de varias demandas de amparo ante el Poder Judicial, entre las que destacan los siguientes temas: en materia de manejo de residuos peligrosos, de consulta y participación pública respecto a la construcción de la nueva presa de Jales, y 3, la aplicación de la normatividad mexicana respecto a los parámetros para medir la calidad del agua. Con el análisis de estos 10 años del desastre, queda claro que la respuesta ante los daños y amenazas de la industria extractiva no vendrá de forma espontánea desde las instituciones oficiales, sino la respuesta vendrá desde las comunidades. En efecto, la mirada social que les propongo es hacia las mismas comunidades del río Sonora, que incluye a los habitantes de la ciudad de Hermosillo. Desde esa mirada es que encontraremos lo que la investigación sociológica llama la cohesión y energía social. Repito, la resiliencia social, es decir, la capacidad de recuperación ante situaciones y eventos adversos, ha venido y vendrá desde las comunidades. En resumen, en el desastre minero 2014, las comunidades del río Sonora han hecho su parte y mucho más. La parte que ha fallado para lograr la justicia socioambiental ha sido la de las autoridades gubernamentales. Gracias. Sería todo de mi parte. Gracias, Roland. Bueno, yo antes de pasar la palabra al público, quiero decir 5 cosas. 1, que esta obra se suma a una amplia cantidad de libros, tesis y artículos que el Colegio de Sonora ha publicado sobre la región desde finales de la década de los 80, cuando se decretó la quiebra de la compañía minera de Cananea, la privatización de empresas públicas y se generaron conflictos laborales entre el sindicato y la empresa. Años después se publicaron tesis y textos sobre los problemas del abastecimiento del agua potable en Cananea y el tema de las tarifas, la problemática de las aguas residuales en la cuenca del río Sonora y su falta de tratamiento, así como trabajos sobre el conflicto que generó el proyecto fallido de ampliar la Reserva Natural Ajos Bavispe, en las cuencas vecinas de los ríos Yaqui y San Pedro. A partir del 2014, el asunto de interés en el colegio han sido las consecuencias y secuelas del derrame, como lo muestra este libro, y en el cual se incluye un capítulo sobre las investigaciones realizadas hasta diciembre de 2023. Todas estas publicaciones están disponibles en forma gratuita y en acceso abierto. Es decir, tenemos 30 años trabajando en el área. 2. Es importante resaltar que los productos descritos fueron el resultado de trabajo de profesoras y profesores del colegio, pero también de egresadas y egresados de los posgrados de la institución. En esta ocasión, en este libro, hay participación de profesores y egresadas de la Universidad de Sonora y del CIAD. Aquí están presentes algunos. 3. Quiero agradecer el trabajo en la revisión, formación, edición y difusión de este libro de todos los integrantes del Departamento de Difusión Cultural del colegio. Rosario Osuna, Marta Ordaz,
Janet Schwarzbeck, Idalia Flores, Iván Gómez, Daniel Dórame, Ana Sofía Hernández y Nayeli Alvírez. Y por supuesto al jefe de todos ellos, Óscar Mayoral. También quiero agradecer el trabajo de los dictaminadores anónimos del texto, los correctores de estilo y el diseñador de la portada. 4. El trabajo de investigación en la región no finaliza hoy. Como lo verán en el evento siguiente, gracias a un proyecto interinstitucional en el que están el ITSON, la Unison, el Colegio de Sonora, otras instituciones, los comités de Cuenca del Río Sonora y la agrupación Poder. Con el apoyo del CONACYT, se ha estado impulsando este proyecto bajo la perspectiva de la incidencia en las comunidades. Y con ello vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para analizar y mejorar la situación de las poblaciones más vulnerables en la cuenca del río. Esa es nuestra misión y es un mandato que nos dio nuestra Junta de Gobierno. 5. Esperamos que el libro sea adquirido o descargado y por supuesto que sea leído. Es una obra escrita por la pluma de 14 personas que, desde distintas perspectivas, revelan diversos problemas identificados en materia legal, en materia de salud, de confianza institucional, de abastecimiento de agua, problemas en Bacanuchi, en el Molino de Camus, en Mazocahui y en Banamichi. Además de que hay un capítulo que plantea contribuciones metodológicas para futuras investigaciones. Algunas de esas personas se encuentran hoy aquí en el auditorio, por lo cual también les agradecemos su presencia y participación en el libro. Por último, un agradecimiento especial a Iván y a la Jornada por la publicación de extractos de este libro en el suplemento de la Jornada Ecológica, en su edición de septiembre de 2024, en donde me has comentado, Iván, la mayor parte de los lectores son estudiantes de América Latina, los que consultan. Entonces, creemos que a partir de septiembre, cuando vuelvan a clases, van a haber más consultas. Bueno, con esto termino mi participación. Si quieres, ahorita... No, es que mencionó lo de los lectores de la Jornada Ecológica. Ocurre una cosa muy, muy interesante. Cuando no hay clases, baja el número de consultas. Y en Oaxaca descubrimos en la Sierra Juárez que lo que pasaba es que los maestros le pedían a los alumnos que desarrollaran los temas de ecología con base en la jornada ecológica que resultara apta para los temas que estaban desarrollando. Entonces, cuando hago números de la jornada ecológica, el de diciembre lo hago flojito, como que no tiene mucho impacto. Cuando hay vacaciones, igual. Pero le comentaba yo a José Luis que, por ejemplo, mi texto del próximo lunes, que es sobre el libro, lo voy a alargar hasta hacer una segunda toma del tema el 2 de septiembre, porque ya están en clase los alumnos de primaria y secundaria, y esos son los lectores a los que debemos de tratar de llegar con más efectividad, porque son los futuros ciudadanos de este país y los que tenemos que tratar de que desde ahora entiendan qué problemas ambientales hay, dónde ha fallado el gobierno, dónde ha fallado la sociedad y qué soluciones son las más adecuadas para estos temas ambientales. Entonces, eso con referencia a la publicación. Y en el de septiembre, el del 2 de septiembre, por supuesto hago referencia al número de la jornada ecológica dedicada para que los estudiantes y sobre todo los maestros se pongan buzos y toquen el tema, especialmente en Sonora, porque en Sonora seguramente no toda la población tiene la misma información que ofrecen los 14 investigadores y los 2 coordinadores en este libro.
Muy bien. Muchas gracias, Iván. Bueno, abrimos un espacio para preguntas y comentarios del público. ¿Quién nos va a ayudar con los micrófonos? Bueno, ahí están. Aquí hay Nora. Hola, muchas gracias, colegas, por esta presentación. Y yo quería... Para mí me dice. Sí. Por acá. Por esta presentación, por su magnífica también descripción, aunque suene un poco doloroso hablar de un libro triste, pero me parece que es profundo también, ¿no? Por el tema que nos convoca este texto. Y yo quería quizás, Rolando y José Luis, preguntar un poco sobre, dentro de las investigaciones que se han hecho frente a este desastre, si se ha identificado el movimiento, la movilidad de familias que salieron de la zona precisamente a raíz del desastre, y de qué manera se está abordando, si existe, de qué manera se aborda, porque creo que hay un tema que es álgido en estos momentos en México y tiene que ver con los desplazamientos forzados por temas mineros, ¿no? Dentro de esto, los efectos de los desastres ambientales, que me parece que eso es un punto que hay que empezar a abordar y sobre todo marcarlo, ¿no? Dentro de conceptos que son en ese momento relevantes para seguir en la discusión, porque tenemos una ley de desplazamiento forzado que está frenada en el Senado y que es importante en este momento, con este tipo de investigaciones, también dar cuenta, ampliar la mirada de que no solo se trata de la violencia criminal, sino que hay otro tipo de causas que están produciendo estos desplazamientos forzados de las comunidades en ciertos territorios. Gracias, Nora. Adelante, Sí, Rolando. con todo gusto. Pues los que han sido mis estudiantes, yo creo que me entienden un poco porque siempre que sale un buen tema, les digo, muy bien, hay que hacerlo. No sé qué. Entonces, en este caso, sí tenemos documentado que disminuyó la población. Y en el primer capítulo lo dedicamos a eso, de cómo ha habido la disminución, pero exactamente la movilidad, dónde se han ido. Y sabemos también que en la percepción existía como ese de que, oye, pues, aquí está mi familia y demás, y unos deciden quedarse y otros deciden que pues a lo mejor hay que moverse, y a eso se agregan situaciones como que en las ciudades encuentras mayor infraestructura en educación, salud y todo lo que ocurre, ¿no?, en el mundo rural. Entonces, sí hay una movilidad y no ha sido, por lo menos aquí en el libro, no está abordada. Lo que sí está claro son los datos de la disminución de la población en todos los municipios rurales del río Sonora. Entonces, bienvenida. No, bien. Gracias. Observatorio, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Acá hay tres. Acá Gloria, el señor de verde, y al final. ¿Es Luis Fernando? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, gracias a todos y felicidades a los colegas y honrados con la presencia de el investigador Iván Restrepo. A mí me gustaría preguntarles a los tres, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece la nueva ley minera de México, aprobada por la Cámara de Diputados en abril del 2023, ¿verdad? Que reduce las concesiones mineras, también les da a las comunidades indígenas el 5% de los beneficios de una explotación minera. Ello es relevante en relación a los intentos, ¿verdad?, por aplacar las consecuencias de estos desastres y de otro tipo de situaciones. Sin embargo, quisiera preguntar qué opinión les merece a ustedes. Sí, muy bien. Bueno, con mucho gusto. Mire, hay un enorme lobby ahora luchando en el Congreso de la Unión, y me imagino que en el próximo igual, por evitar de que haya una nueva ley minera. Es fundamental. La ley minera actual es depredadora de recursos naturales, paga pocos impuestos, está metida hasta en las áreas naturales protegidas, en donde está prohibido. Hay un grupo que ha trabajado espléndidamente
en pro de la nueva ley minera, creo que se llama Di No a la Minería, espléndidos. Y la mayoría de los que animan esta ley minera y se oponen a cualquier reforma que vaya contra ella, son comunidades indígenas y mujeres. Por lo menos las que he tratado, hubo un número especial de la Jornada Ecológica sobre Minería y fundamentalmente va enfocada a que esta nueva ley minera sea efectivamente una que regule esa actividad, especialmente en las regiones más pobres del país. Es una infamia, y lo digo porque acabo de estar en Oaxaca, y era uno de los temas que se tocaron con los compas de Oaxaca, que haya fondos mineros en tierras comunales sin que hayan llegado a un acuerdo con los dueños de la tierra, que son las comunidades indígenas. Y la nueva ley minera exige que haya un acuerdo en caso de que se vaya a llevar a cabo una explotación minera, un acuerdo con las comunidades, sean ejidales o sean indígenas. Por otro lado, prohíbe cualquier actividad minera en las áreas naturales protegidas. Se supone que ahí no puede haber ninguna actividad que vaya en contra del medio ambiente, pues hay explotaciones mineras en áreas naturales protegidas. Y claro, han gastado mucho dinero. Han gastado tanto dinero que no pudo aprobarse en este sexenio. Y eso le explica también por qué se han hecho patos, uso esta expresión, tanto la Secretaría del Medio Ambiente Federal como la Comisión Nacional del Agua y el mismo Congreso de la Unión de no aprobar una nueva Ley General del Agua. ¿Por qué? Porque con la nueva ley minera el agua va a ser primero para la gente y no para las mineras. Ahí es donde está el problema. Y son intereses muy poderosos. Estoy hablando de fortunas, no de chiquititas, no. Segundo hombre más poderoso económicamente. Luego del primero, que tiene una que otra mina por ahí. Entonces, imagínense, lo que más le duele a la gente que tiene dinero en demasía es que le tocan el bolsillo. No sé por qué no van a disfrutar toda la vida de este privilegio, pero el poder del dinero así es, la ambición y la calidad de la gente que tiene tanta riqueza, pues diría yo, así se comporta. Yo espero que con la nueva secretaria del Medio Ambiente, a quien conozco y sé que no es una inepta, funcionen las cosas. Porque Alicia Bárcena, le comentaba yo a José Luis, trabajó conmigo. Es investigadora, es una bióloga, con la que perdí, les cuento, entre otras cosas, perdimos todas las batallas que dimos contra los depredadores, las perdimos cuando era su secretaria, Calica. Ella no quiso firmar el permiso para Calica en Quintana Roo. Si han oído hablar de Calica, ¿no? Calica es una empresa que saca caliza de Quintana Roo para llevarlo a Estados Unidos, donde está prohibido utilizar la caliza de Estados Unidos. Y Alicia dijo, no doy el permiso, cuando era subsecretaria. Pero don Miguel de la Madrid, que era más poderosa que ella porque era el presidente, dijo, tenemos que salvar de la quiebra a ICA, que fue la primera dueña, pero que estaba asociada con Volcan, una empresa norteamericana que finalmente terminó siendo la propietaria del negocio. Se terminó el tiempo de explotación de la caliza en Quintana Roo en miles de hectáreas, cerca a Playa del Carmen, y Volcan quería seguir explotando la caliza y este gobierno le dijo no.
igual que dijo Alicia Bárcenas cuando era su secretaria, no. Se opuso también a Xcaret, que es un gran negocio, tal vez el negocio entre comillas ecológico más próspero que hay en México, pero otra vez impusieron los intereses de poderosos y don Miguel de la Madrid metió manita y le dio el negocio a unos tabasqueños muy influyentes y con dinero. Eso le demuestra que a veces los funcionarios tienen buenas intenciones, pero más arriba tienen otras. Yo espero que ahora que hay una mayoría calificada en el Congreso, la ley minera sí se apruebe y la ley general del agua salga adelante, porque en este sexenio todo se opuso en lo legislativo y en lo federal, en el ejecutivo, a que tuviéramos una nueva ley general del agua, en donde la primera prioridad, recuerden, es que a veces se nos olvida. Hay un artículo de la Constitución que dice muy claramente, proporcionar agua de buena calidad y suficiente a la población. Es un derecho constitucional. No se cumple en ningún lugar de México. No hay una sola ciudad, un solo poblado, no hay una sola escuela, ni un solo hospital en donde uno pueda abrir la llave y, como ocurre en París o en Nueva York o en las grandes ciudades, tomarse un vaso con agua sin que te agarre un mal estomacal al otro día. Ese derecho constitucional está todavía en veremos y espero que ahora sí se cumpla. Gracias, Iván. El señor de la camisa verde, por favor, si le pasan el micrófono. Ahí está. Tú me dices si me estoy alargando. Sí. Sí, buenas tardes. La pregunta es muy simple. No veo ninguna estructura de organización civil ante el gran riesgo que acabas de mencionar de las super jalis que tienen ahora, la instalación esa con millones de metros cúbicos de contaminantes. ¿Qué pasa? ¿Qué inteligencia hay para abordar ese tema? Es una pregunta muy importante porque aquí todos nos dedicamos a bla, bla, bla y a buscar beneficios en mil formas, pero no veo ninguna estructura de parte de la sociedad civil para enfrentar esa cuestión. Yo creo que usted tiene demasiada información. ¿Qué hay al respecto ante esa situación pavorosa? Porque es pavorosa. Imagínate que se venga 10 veces los contenidos de la presa del Molinito, se vengan encima, hasta dentro de la ciudad vamos a tener contaminantes. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Qué inteligencia hay? ¿Cuál es el estado judicial jurídico para enfrentar eso? Porque yo entiendo que están faltando a las normas que corresponden. No hay permisos para eso. Entonces la respuesta que busco yo es que me digan cuál es la situación real en estos momentos y si tienen la información del tipo de construcción de esos jalis, porque yo entiendo que los anteriores era una cosa muy primitiva y se les vinieron encima. Estos jalis de que estás hablando, ¿qué tipo de instalación, qué seguridad hay ahorita en eso? Porque el riesgo es grande. Muy bien. Le voy a pedir a Rolando que conteste esta pregunta y tiene 2 más del público. Entonces, ahorita Rolando va a contestar 3 preguntas. Ok, gracias. Si lees esa primera y lees las 2 siguientes. Fue mi profesor y siempre le hago caso. Es que estoy moderando. No, está bien, está bien. Adelante. Bueno, afortunadamente sí hay una inteligencia, una respuesta social y eso, lo decía hace un momento, la han dado los comités de Cuenca del Río Sonora con diferentes amparos en contra de esta nueva presa de Jales. Tan sencillo como que ni siquiera fueron informados. Recuerden todo lo que se hace de que, oye, va a haber una presa, que el molinito, demás, se verifica, demás. Y esto de repente, estamos hablando, como les digo, de una presa que va a tener 1.300 millones de metros cúbicos, 10 veces más que el molinito. Y se hace por medio de un informe laxo, decir, sí, te autorizamos. Entonces, los comités de Cuenca del Río Sonora establecieron un amparo en contra de esa.
al principio fue ridículo la respuesta judicial de que no, pues están en diferentes municipios y cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de geografía pues puede ver de que en realidad, aunque estén en diferentes municipios, pues el río corre, como sabemos, ¿no? Y entonces les dijeron, sí, necesita ser informada la comunidad. Y fueron los de Conagua, allá en el 2019, informaron, tuvieron unas consultas, pero informaron con cuestiones que no dieron certeza y seguridad a las personas, diciendo nomás, no, sí, no se preocupen, está muy seguro, ya fuimos ayer y todo muy bien y todo ese asunto. Y obviamente las personas ven el tamaño de la cortina cuando pasas tú por de Cananea a Bacanuchi, ves el tamaño de la cortina, ves lo que se está almacenando ahí, pues aquí la pregunta es como si, creo yo voy a poner esta imagen así un poquito como decir, si trajeran una espada aquí arriba de nosotros, no se preocupen, está con una cadena aquí y no pasa nada, pero oye, pues quítame mejor la espada, ¿no? De esto. Entonces, sí ha habido una respuesta y después de estas consultas le han dado largas y siguen esa batalla legal con mucha paciencia, mucha perseverancia los comités de Cuenca de Río Sonora, en particular las personas de Bacanuchi. Pues lo mínimo que podemos hacernos es como unirnos, conocer todo lo que están haciendo estas organizaciones. Afortunadamente sí hay respuesta. Las investigaciones consideran las opiniones y visiones de los niños y las niñas. No quiero adelantar resultados, pero en este proyecto de PRONACES que se va a presentar en un momento más, el ICSON está haciendo un estudio psicométrico para ver las afectaciones en los niños, niñas, en las comunidades del río Sonora. Hasta ahí la dejaría. Los resultados, yo creo que a lo mejor los podrían decir un poquito más en la siguiente mesa. ¿Cuál es el balance a raíz del derrame? ¿Hay más pobreza en la región? ¿O en qué se ha avanzado en el combate a la pobreza? Pues el impacto económico de lo ocurrido, ¿no? El desastre del río Sonora, se sintió de forma muy fuerte, obviamente, en los primeros años. Dejaron de cultivar muchas personas, dejaron el turismo dejó de hacer, y todavía hay efectos de que si sabes que viene producto del río Sonora, muchas personas deciden no comprarlo. Entonces el impacto económico fue y ha sido fuerte en ese sentido. Entonces, pero nos encontramos con comunidades y eso es admirable, y yo creo que muchos tenemos como que la vena de por lo menos algún pariente, amigo o nosotros mismos que venimos del río Sonora. Son comunidades resilientes, son comunidades que tienen 350 años, por decir algo, si lo tomamos en cuenta desde las misiones jesuitas de 1639, 1636, pero incluso antes, obviamente, en la época prehispánica. Entonces, estas comunidades han logrado salir adelante, han logrado, por supuesto, restablecer algunos de los sistemas económicos, turismo y demás, pero la vida ya no es la misma, por supuesto, por muchas situaciones que ahorita en los comités de Cuenca de Río Sonora nos podrán narrar. Pero el impacto económico en los primeros años fue más fuerte y no deja de sentirse en estos tipos de aspectos. Con esto. Muy bien. Gracias, Rolando. Le damos la palabra a Luis Fernando, que la pidió desde hace rato allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la aportación. Creo que va a ser muy útil para las investigaciones que desarrollamos alrededor de la región y de la minería. Y me gustaría subirme a la crítica a la Semarnat en el aspecto de que pues ha habido una serie de problemas últimamente que tienen que ver con el acaparamiento de agua, ¿no? Tiene que ver con esto que ha salido en las noticias en Bacuachi, y también con un sistema de extracción de agua, en el caso de la Cabellera, del lado de Bacanuchi, del lado donde está la presa de Jales, donde están operando 18 pozos, 18 pozos que no tienen ningún manifiesto de impacto ambiental, una resolución positiva, al contrario, es una resolución negativa que parte de que construyeran antes de tener la normatividad. Estos pozos también fueron negados por la autoridad municipal
porque a final de cuentas también el municipio tiene un peso importante al momento de autorizar el uso de suelo que se puede dar. Y este ninguneo que se ha dado a las autoridades pues está muy presente en la región hasta el momento. Creo que a final de cuentas he notado yo en los medios que ha habido pues una información muy extraña acerca de las concesiones que se han dado por Conagua, y también que a final de cuentas la Profepa no ha tenido ningún tipo de aplicación de la ley, ¿no? Específicamente en estas cuestiones tan irregulares, ¿no? La semana pasada también, que estaba en Banamichi, que es otro caso importante, porque además hay otras amenazas vigentes, como la mina de Santa Elena o la mina de Las Chispas, ahora en Arizpe. Gente del Ejido de la Mora me comenta que acaba de haber, o más bien gente también de la misma minera, me comenta que acaba de haber un derrame de 4.500 litros de cianuro. Que bueno, en realidad yo no conozco, yo no sé qué tan más letal pueda llegar a ser del lixiviado de cobre que salió y bueno, y obviamente una cantidad mucho mayor que salió de Cananea hace 10 años. Pero bueno, para platicar acerca de la vigencia del problema y de lo que se está comentando dentro de los pobladores, porque a pesar de que por ejemplo, en el caso de Banamich, el arroyo contaminado es un arroyo que crece pues básicamente 1 o 2 días al año, incluso años, no sale. Sí es la fuente del agua subterránea, de varios de los poblados que están ahí cerca, prácticamente el Ejido de la Mora, pues que es un poblado de 300 habitantes aproximadamente. Bueno, quisiera sumarme a esto porque dentro de lo que se denunció en ese caso fue la gente de la mina que me comentó anónimamente sobre el derrame. Me comenta que va a la Profepa, pero la Profepa no da claridad ni da ningún tipo de anuncio sobre este derrame que hubo en Banamichi, ¿no? Y me parece pues que a final de cuentas no estamos viendo ningún tipo de avance en cómo protegernos, cómo proteger a la comunidad, o cómo nuestras instituciones, incluso que estábamos acostumbrados a que fueran ninguneadas a nivel municipal, a nivel federal ahora también están siendo ninguneadas o simplemente están omitiendo ese tipo de llamados tan peligrosos para las comunidades cercanas. Gracias. Bueno, pues la verdad es que compartimos ese estado de desprotección, ahora sí, del Estado, en cuanto a que pareciera que las mineras están haciendo lo que quieren, ¿no? Sin mayor cuestión, porque como bien mencionas, la cuestión del Bacuachi, ya lo mencionaba, el libro que también lo pone a encontrar aquí en el Colegio de Sonora es sobre el acaparamiento de la presa hasta el 2000, de la mina hasta el 2020, y ahí se narra todo el proceso. Hay un estudio que se conoce, que es el del INTA, sobre el Bacuachi, que hacen un estudio diciendo cómo ha evolucionado esta cuestión de los derechos, y acaba de salir ahora en junio de este año. Y a eso también aumentaría, pues esto lo que acabo de decir, esta presa de Jales estaba a razón de 40 millones de metros cúbicos, aumentando, y eso quitando el dato de la evaporación que se da en ese tipo de presas, o sea, puede ser más lo que están extrayendo, y obviamente de algún lugar están extrayéndose agua. Y sí, la verdad es que tanto Banamichi como esa zona de parte alta de la cuenca pareciera que está haciendo de verdad lo que quiera la empresa minera, las empresas mineras. No hay control estatal, desafortunadamente. Bueno, ya estamos cerrando. ¿Quién es la persona que está pidiendo ahí? Sombrerito. Es que no la vemos, disculpe. Buenas tardes. Disculpe, dentro de las implicaciones me imagino que tuvieron como varios hallazgos o descubrimientos, y me gustaría saber cuál fue como el que más les sorprendió a ustedes de las pues consecuencias a largo plazo que vivieron las comunidades o que están viviendo o que podrían llegar a vivir, y cómo esto afectaría para crear pues nuevas políticas públicas o la regulación de la minería. ¿Cómo debería de protegerse la sociedad para que esto o no vuelva a ocurrir o se regule? Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido de este trabajo, visita de campo, vas a decir que qué curioso, pero me sorprendió un pozo del Fideicomiso Río Sonora en Aconchi, que está a 8 kilómetros
de la localidad y que nunca funcionó. No está electrificado, no está, ni siquiera tiene tubería hacia Conchi. Ahí está el pozo en el monte, eso sí, con su letrerito Fideicomiso Río Sonora. Y seguramente alguien le tomó la foto y dijo, pues ya tenemos el de Aconchi, perdón. Entonces me sorprende, después de todo esto a mí, el estado en que tienen los sistemas de agua potable estas comunidades. De las 32 comunidades, esto es un reciente visita de campo que hicimos este año, de las 32 comunidades, solo 10 tienen el pozo funcionando adecuadamente. Los otros tienen problemas con los pozos o están, aquello que se quería de que se tuviera una veda de 500 metros y demás, están a orillas del río. Para los que habitamos la ciudad puede sonar como una cuestión hasta extraña, ¿no? De que cómo puede ser que ocurra esto tan cerquita, pero hay comunidades como Mazocahui donde el agua sale con olor y demás, con todo respeto, si hay alguien de Mazocahui y demás, con un olor fétido y que no es agua de calidad. Allá hay un problema eléctrico por cualquier situación o no pudo pagarse el recibo, lo que sea, y se quedan 1 semana, 2 semanas sin agua. Para las personas en la ciudad nos suena como incomprensible. Para mí esa es una sorpresa que después de 10 años esta cuestión de los pozos, las plantas potabilizadoras, ni se diga, ¿no? Esa promesa de todos con planta potabilizadora y que ahora tengan algunos cuantos funcionando, pero funcionando como nada más la cloración. Para mí este tipo de cuestiones que está haciendo en este momento es que esas 3 comunidades que tienen y que solamente tienen cloración, para mí, a ver si se entiende esta analogía, es como comprar un desarmador de alto calibre y demás y con toda esa revolución para terminar clavando un alfiler, pues, ¿sí? La cloración debe de existir en todas partes y existe incluso de forma rudimentaria, pero existe. Entonces, todo eso para mí es una sorpresa, como cómo están los sistemas de abastecimiento del agua en este momento en las comunidades del río Sonora. Y es una tristeza, de verdad, porque uno, lo digo, lo que debería haber sido un ejemplo de gestión del agua se convierte en esto, ¿no? En una serie de menosprecios. No sé qué está pasando, honestamente. Muy bien, gracias. Tenemos 2 minutos por el siguiente evento y Iván, 2 minutos tenemos por el siguiente evento. Algunas palabras de aliento para la gente, por favor. Están hablando del agua, del abastecimiento, pues ¿cómo me voy a ir del Hermosillo? Bueno. Creo que la mayoría, hoy en la mañana mencionaba yo eso con unos investigadores. Han oído una melodía muy famosa cantada por Jorge Negrete, si alguien se acuerda de Jorge Negrete. Acerca. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Pues, ¿qué creen? La mitad de la cuenca de México está inundada. Chalco. No porque la naturaleza sea absurda. No fue por eso. Chalco y Ecatepec fueron 2 áreas que estudió una investigadora del centro que yo presido, María García Lascurain, de la alta sociedad, pero esta mujer se fue a vivir 7 años a Ecatepec y a Chalco en finales de los 80 y principios de los 90, donde el problema era que la gente no tenía agua en sus casas. Publicamos el libro, nadie nos peló, como siempre sucede en estos casos, y resulta que ahora la gente en Chalco y en Ecatepec tiene el agua a metro de altura, medio metro, inundadas. Aguas negras. Dirán, qué barbaridad, pero qué descuidados. Sí, la basura. Pero estuve revisando el libro de María Lascurain y resulta que ella en la mitad del texto dice, Chalco era antes zona lacustre. Y los pobladores nunca supieron de que había sido zona lacustre, porque había
una costumbre. Yo no sé si aquí en Sonora se dé ese vicio, pero fíjense que cada sexenio aparecían fraccionadores e invasores de terrenos. Invadían una zona, pasaba el candidato a la diputación, vengo a ofrecerle los servicios, en fin, y aparecía el camión. Donde llega el camión, ya lo demás llega, porque la gente puede salir a trabajar. Son ciudades dormitorio de la Ciudad de México. Bueno, pues esto ocurrió en Chalco y en Ecatepec. Antes la lucha por el agua en las casas. Ahora es por sacar el agua de las casas. Y en el caso de Chalco está muy bien documentado cómo fue una zona chinampera hace 70 años. De pronto, la extracción de agua excesiva. Recuerden que en la Ciudad de México sacamos 2 litros de agua y le metemos al manto freático nomás 1. Cada día se va hundiendo más la ciudad. Y por supuesto, Chalco se ha ido hundiendo. Y claro, obvio, llovió y el agua tiene memoria, no perdona. Y es lo que estamos viendo no solo en Chalco, en Ecatepec, sino en Cuautitlán y hasta en zonas residenciales elegantes de la Ciudad de México, como San Angelín, por donde bajaba un río. Hay un restaurante muy famoso, uno de los más caros, se inundó. ¿Por qué? Porque hemos destruido las fuentes de agua. Y refiero, ya que tocaste el tema de la cuenca de México tenía 45 ríos. A mí me tocó de chico todavía ir al río de la Piedad, ahora es Río Churubusco, una gran avenida. Me tocó el Puerto de Morena, era un río. Tenemos nomás 2 ríos sin tapar. Es la ciudad del mundo que más ríos ha tapado en la historia. Y es la única ciudad del mundo que no conserva sus ríos. Son basureros porque el agua cristalina que baja de las montañas que rodean la cuenca se junta con el agua negra de los hogares, de la industria, del comercio. Bueno, hago esta mención para que vean que si el problema en el río Sonora es fuerte, en la Ciudad de México no crean que estamos tan bien, ¿eh? Estamos sufriendo una grave crisis ecológica por no saber manejar el recurso de recursos que es el agua. Muy bien. Gracias. Con esto concluimos el evento. Vamos a cerrar la transmisión en vivo. Adelante, Nayeli. Gracias a quienes nos acompañaron de manera presencial. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a cortar la transmisión, pero en unos minutos más, en 15 minutos más, iniciaremos con la siguiente presentación, que es un panel titulado Herramientas para la Transparencia desde la Academia y la Sociedad Civil. A quienes nos acompañan a través de redes sociales, les invitamos a que estén pendientes de la siguiente transmisión. En 15 minutos regresamos nuevamente y muchísimas gracias a los expositores en esta presentación de la obra. Regresamos en unos momentos. Gracias. Sí. Y en este momento, al final, al fondo, en los equipales hay unos pequeños bocadillos, vino y firma de libros.